que están en área rural, lejos de la ciudad, ¿no es verdad? Ok, pero ahora después vamos a ver de todas maneras cómo resolver este problemita en forma conjunta, ¿ya? Seguiremos adelante un poco. Estamos retrasados, es verdad, por dos razones. Uno, porque hemos empezado tarde, porque recién después de un mes y medio llegó la nota diciendo que preguntando si uno quería dar la materia. O sea, la administración a veces nos falla un poco por razones de fuerza mayor seguramente, entonces tuvimos dificultades. Y segundo, con este impasse que tengo con el horario. El horario del grupo 1 era más sencillo porque empezábamos muy temprano cada mañana, ¿no? Y era el lunes que se empezaba. Bueno, entonces sigamos entonces la anterior clase, y espero por favor que hubieran estudiado ya, que tienen que ustedes cambiar de la forma de abordar sus estudios, de hacerse, de comprender las cosas, de ampliar su conocimiento para después aplicarlo, ¿no es verdad? O sea, tener una competencia sólida es conocer lo que hay y qué se hace y cómo se hace, ¿no es verdad? El ingeniero tiene que saber eso. Hemos hablado del ensayo estándar de penetración, que es el SPT, en su acrónimo en inglés. Ese es el más difundido, evidentemente, en Latinoamérica, en las Américas, inicialmente creado en Estados Unidos, o sea, desarrollado en Estados Unidos, ¿no? Después hemos hablado del ensayo de cono, ¿ya? El ensayo de cono, CPT, y ahora hablamos siempre del CPTU, porque es el ensayo de penetración de cono más medición de los esfuerzos de las presiones de poros, preferencia de agua. CPTU, ¿no es verdad? Son el segundo ensayo. Ese ensayo todavía no lo hacemos con mucha frecuencia en Bolivia, solamente hay que yo sepa, universidades más 2 o 3 empresas que tienen el cono para poder trabajar, ¿de acuerdo? Bien, el tercer ensayo que sí lo hacemos, y ahora sobre todo ustedes tienen que participar en forma realmente activa, es en la determinación del módulo de deformación del suelo in situ, o sea, no a través de correlaciones, a través del ensayito que hacemos, que podríamos hacer en el laboratorio, que nos da un dato muy, muy limitado de esa propiedad importante del suelo. Porque no se olviden que tenemos que calcular asentamientos y tenemos que controlar los asentamientos en cualquier obra que se pueda construir, ¿no es verdad? Entonces, este es el ensayo que nos ayuda a calcular, porque no medimos directamente, enseguida vamos a ver, a calcular el módulo de deformación. Si suponemos que el material es un material simplemente elástico, la ley de Hooke, entonces ahí hablamos a veces del módulo de elasticidad o módulo de Young, ¿no es verdad? Eso han aprendido ustedes en los primeros semestres, seguramente les han repetido muchas veces en la materia de resistencia a materiales, ¿no? Ok, entonces el pisiómetro, o sea, los ensayos presiométricos, y todo lo hacemos por si acaso con la norma americana. Y sí, es verdad que los americanos en este asunto de normas y de ensayos dominan este campo porque tienen recursos finalmente, ¿no? Tienen recursos y instituciones privadas, empresas constructoras, contratan a las universidades para hacer investigaciones, financian las investigaciones. No es el Estado, sobre todo, y las instituciones también estatales responsables, por ejemplo, carreteras, financian muchos estudios para tener después buenas normas y buenas guías de diseño y de construcción. Eso nos falta totalmente aquí. Hay una ausencia absoluta del apoyo para la investigación en Bolivia. Bien, cuando hacemos un ensayo presiométrico, vamos a ver el aparatito enseguida, lo que hacemos simplemente es medimos en forma simultánea una presión radial que aplicamos en las paredes del taladro
del hueco y simultáneamente medimos el desplazamiento radial que se va a dar. Y de ahí calculamos el módulo de deformación, ¿de acuerdo? También hay otras ya formulitas empíricas para sacar otros parámetros mecánicos. Bien, cuando hacemos ese tipo de ensayos, lo que necesitamos evidentemente es poder penetrar en el subsuelo, ¿no es verdad? En el suelo granular, ¿ya? Ojo, debo decirles que vamos a hablar un poquito de los ensayos piezométricos solo en suelos granulares. También se hace este ensayo en rocas con un equipo mucho más robusto, pero el principio es exactamente el mismo, ¿ya? Y vamos a tener diferentes casos, ¿ya? Nosotros vamos a hablar sobre todo del método de Menard, que es el que se ha difundido y es el que se aplica con frecuencia para suelos granulares, ¿ya? ¿En qué consiste entonces en sí el método? Se tiene un taladro, un hueco como tal, ¿no es verdad? Y vamos a introducir aquí la sonda, o sea, el aparato, el presurómetro como tal, ¿ya? Y el presurómetro, enseguida lo vamos a ver un poquito más, consta prácticamente de 3 partes, 3 cuerpos, ¿no? 2 cabezales, los vamos a ver enseguida, y una parte aquí, que es más flexible, que es la que nos permite introducir la fuerza radial sobre las paredes del hueco, como tal, ¿ya? Y en forma simultánea de hacer esta presión, tenemos un aparato acá para medir el desplazamiento radial que vamos a originar. O sea, lo que estamos haciendo aquí es decir, un ensayo, si quieren, en situ, en el lugar, para ver la relación entre desplazamientos y presiones, ¿ya? En un caso específico del estado de esfuerzos, que va a ser un estado radial como tal. Entonces, se introduce el aparato, llegamos al lugar donde queremos hacer nuestro ensayo, ¿de acuerdo? Se coloca el elemento acá, ¿ya? Se lo fija totalmente, correctamente. Bueno, aquí hay una serie de dispositivos electrónicos que nos van a servir para sacar la señal que se va a generar eléctrica o mecánica y registrarla en la superficie, ¿no es verdad? Y empezamos a incrementar la presión, ¿de acuerdo? Empezamos a generar la presión radial sobre las paredes del taladro, o sea, del hueco. Eso significa que este material tiene que ser tremendamente flexible, y así lo es. No sé qué me ha pasado. Vaya caramba. A ver, voy a intentar de nuevo. Algo me ha pasado. No sé qué, honestamente. Ya. Perdón, ¿tienen imagen y tienen voz correcta? Sí. Sí, ingeniero. Si algo, mira, mi máquina ya no está tan bien porque a veces tiene comandos propios, ¿ya? Entonces, en esencia, lo que ustedes tienen que saber y no olvidarse, estamos haciendo el ensayo con la perforación previa, el PVP, ¿ya? Introducimos el aparato, ¿ya? Y lo que vamos a medir entonces, generamos aquí una presión interna a través de, normalmente, agua, ¿no? Y esta presión naturalmente tiene que estar en equilibrio con el exterior, acción es menos reacción, y el material se va a resistir a la deformación, si quieren ustedes, que estoy ocasionando al aplicar esta fuerza, esta presión aquí en el dispositivo principal del equipo, ¿ya? Y a la vez que voy incrementando la presión, aquí yo voy incrementando la presión, vamos registrando la deformación radial. En este caso, aquí está dibujado una deformación relativa, como hacemos también cuando hacemos un ensayo sencillo de compresión, por ejemplo, o de tracción en el laboratorio, ¿no es verdad? Entonces, tenemos aquí la deformación unitaria. Esta es la deformación unitaria. Lo que medimos con el dispositivo que tenemos aquí es este delta R, o sea, el desplazamiento de las paredes, ¿de acuerdo? Y vamos a encontrar una
función más o menos de este tipo, muy parecido a lo que hacemos en el laboratorio, ¿verdad? Estamos en las mismas. En el laboratorio medimos deformaciones, o sea, desplazamientos, medimos la fuerza que estamos aplicando sobre la probeta para encontrar el esfuerzo que aplicamos tomando en cuenta la sección transversal de la probeta, ¿no? ¿Verdad? Y hasta llegar a un límite donde hay una plastificación total. Este es el dato que estamos sacando en el campo y de aquí vamos a deducir evidentemente el módulo de deformación. ¿Qué tiene entonces un equipo de este tipo? Si ustedes, el equipo para hacer el ensayo en terreno presurométrico, ¿no es verdad? Bueno, lo principal es la sección de expansión de la cavidad, que es totalmente flexible, donde aplicamos toda la presión. Aquí tenemos todo ese varillaje, en el cual introducimos esta agua a presión y vamos incrementando la presión para ir simultáneamente midiendo el desplazamiento de las paredes como tal, ¿de acuerdo? Bien, esos son todos los elementos. Ustedes lean esto con calma, está muy claro, es muy didáctica esta figurita para saber los componentes que tienen el equipo para hacer este tipo de ensayos. Ya si lo vemos por dentro, la cosa cambia, ¿ya? Porque vamos a tener aquí adentro, dentro de la parte flexible de esta parte que la llamamos aquí 4, está la sección de expansión que llamamos, ¿ya? Hay todo un dispositivo mecánico que nos permite, aquí hay unas aletas, ¿ya? Que están totalmente apoyadas a las paredes. Primero la pared, evidentemente, es material totalmente flexible, que está totalmente y solidariamente, digamos, pegado a las paredes del hueco, del taladro, ¿ya? Que me va a permitir entonces medir aquí un desplazamiento. Si ven, es simplemente un mecanismo de traslado de movimiento. Que este desplazamiento acá, el delta R, lo voy a medir como un desplazamiento aquí longitudinal con este sistema. Y es ese sistema, este movimiento acá, que genera, debido a que tenemos una bobina, electrónicamente hablando ya aquí, ¿ya? Genera una corriente. Y es esa corriente, esa delta V, ese potencial que medimos acá, el que sacamos afuera y se lo registra. Y una vez tenemos ese dato registrado, conocemos la relación que hay directa entre el diferencial de voltaje y la distancia que se mueve. Aquí este punto como tal, que se va a desplazar aquí horizontalmente en este caso, ¿de acuerdo? Eso es todo. Claro que evidentemente que el aparatito tiene toda una electrónica ya introducida en el aparato. O sea, estamos hablando ya de equipos modernos, ¿no es verdad? Es el brazo captor, entonces, como lo vemos aquí, ¿no? Y es el dispositivo que en su sigla en inglés se llama LVDT, como tal, ¿ya? Que es Linear Desplazamiento Lineal. Lo registramos. Y tenemos el aparato. Aquí no tengo una escala, pero esto tiene aproximadamente 1 metro. Ahorita les muestro una foto. La bomba de agua es manual. Vamos haciendo el equipo manual, pero hay un transductor que me ayuda a registrar la presión en forma automática. Es todo el equipo que usamos para hacer estos ensayos. Recién hemos podido hacer estos ensayos en el proyecto de la presa Cehuencas en Ibirizu, ¿ya? Aquí quiero llamar la atención, por favor. No he traducido esto, ustedes sí pueden traducir la diferencia que hay entre una perforación para hacer el ensayo el presurómetro y la perforación que hacemos para sacar simplemente muestras como tal, ¿ya? Aquí es importantísimo estas condiciones. Cuando ustedes tengan alguna vez les toque ver un trabajo de este tipo, tienen que ver de que la perforación, el hueco a priori que se hace para hacer después el ensayo, ¿no es verdad? Sea bien hecho. Y de hecho, tiene que ser hecho con una rotación baja, ¿ya? Y todo esto para minimizar cabalmente el engrandamiento, que se agrande mucho el diámetro
del taladro. En cambio, cuando estamos haciendo perforaciones solamente para tomar muestras, entonces tenemos una rotación rápida y lo que nos interesa es llegar a la profundidad donde queremos tomar la muestra lo más rápido posible, ¿no es verdad? O sea, la perforación para hacer este tipo de ensayos tiene que ser lenta. Después, tenemos que tener mucho cuidado que en las paredes del pozo queden en buen estado, no disturbadas, después de que ha pasado la corona, ¿no es verdad? ¿No? Aquí no hay que tomar ese cuidado. Esta es mucho más rápido. Aquí me interesa mantener muy bien las paredes en muy buen estado, ¿no? Después, no debemos tener cuidado about soil in front of the bit. Ningún cuidado lo que puede estar por adelante de la corona. En cambio aquí sí tenemos que tomar en cuenta sobre el suelo no disturbado en la parte delantera del cortador. ¿Ya? Bueno, esos son los tres principales conceptos que el que tiene que hacer este ensayo tiene que tomarlos en cuenta para poder preparar muy bien el ensayo que se va a hacer. ¿Ya? Aquí el equipo actual que estamos usando, ¿de acuerdo? Este es el interfase. Y ustedes fíjense, este equipo es muy moderno. Este llegó hace un año al país. Pero resulta que ese es fabricado en España. Pero hay algunos españoles que todavía siguen con las unidades viejas. Fíjense, presión, todavía siguen hablando de kilos por centímetro cuadrado. Ustedes también. De hecho, fíjense, los españoles están tan equivocados como estamos en Bolivia. Por lo menos deberíamos hablar de kilogramo fuerza acá, ¿no? Y lo mejor sería hablar de pascales, ¿no? En este caso, con eso estaría resuelto el problema. Pero les muestro que sigue todavía la influencia del pasado. Todavía hay países, son españoles, que no han logrado todavía modernizarse y usar lo que recetan las normas actuales en lo que se refiere a las dimensiones. Y vamos a tener entonces, automáticamente estamos leyendo en forma real, a tiempo real, y tenemos aquí la deformación, o sea, el desplazamiento, perdón, de las paredes y aquí la presión. Y vamos a tener entonces todos estos datos, de carga y después de descarga como tal. Y de estas relaciones vamos a conseguir y vamos a sacar entonces, vamos a calcular los coeficientes de deformación, ¿de acuerdo? Si tomamos un modelito que sea un suelo isótropo lineal elástico. Y fíjense, aquí ya estoy hablando de modelitos, ya tengo que idealizar el suelo definitivamente, a pesar de que los datos que estamos obteniendo acá son datos reales, donde el suelo es el suelo, donde no necesito adoptar ningún tipo de modelos para resolver el problema. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a calcular el módulo de carga y el módulo de descarga. Y aquí ya no vamos a hablar de la teoría. Hay una teoría sencilla que es, bueno, un poco laboriosa, pero se llega a este resultado, donde suponemos evidentemente que el suelo es isótropo y lineal elástico para llegar a estas fórmulas, ¿no? Y los valores que entran en esta formulita los sacamos de nuestras mediciones, ¿ya? Donde sí estamos asumiendo que conocemos, tenemos que encontrarlo por otros medios, el coeficiente aquí de Poisson, o sea, el coeficiente de relación entre la deformación longitudinal y la deformación transversal, ¿de acuerdo? Ok, y tenemos entonces formulitas, ¿ya? Y los datos los vamos a sacar simplemente del ensayo que podamos hacer. Y así encontramos entonces, aplicando estas formulitas en función a los resultados que estamos obteniendo, habiendo puesto en diferentes profundidades nuestro muestreador, el instrumento, vamos a encontrar entonces los módulos de deformación respectivos, de carga, de descargas, y la parte de plastificación. ¿Ya? Bien.
Ese ensayo lo hacemos ahora también, y ahora con los edificios que van creciendo en Bolivia, en Cochabamba sobre todo, ustedes han visto, ya no hay campo para expandirse horizontalmente, ahora se está empezando a hacer edificios, eran en algunas calles se podía hacer 4 plantas, ahora son 6, después 8, algunas avenidas ya han cambiado y están permitiendo hacer edificios de hasta 18, 20 pisos, o sea, ya son obras grandes, o sea, pesadas, si quieren ustedes, que requieren cada vez más y mejores estudios geotécnicos para poder definir muy bien su comportamiento, definir muy bien su capacidad, los esfuerzos máximos admisibles y definir también muy bien los asentamientos que se va a tener, ¿ya? Ahora, todos los ensayos de los cuales hemos hablado hasta ahorita, que son de campo, hemos empezado con ensayos de campo, después continuaremos con ensayos de laboratorios rápidamente. Son puntuales. Eso es bien importante. Al inicio de la clase habíamos dicho que tenemos que definir, de acuerdo al tamaño y a las condiciones del lugar donde se va a construir, tenemos que definir cuántos puntos de investigación tenemos que hacer. Pero sigue siendo puntual. La naturaleza es tan caprichosa, diría yo, es decir, no es homogénea, que varían pues las condiciones y pueden variar drásticamente una longitud muy corta. En 2, 3 metros ya puede usted tener otro tipo de condiciones, ¿no es verdad? Definitivamente. Bien, necesitamos entonces otros métodos. Estos han visto al final de la clase de suelos 1, suelos 2, los que creo que el ingeniero Salinas lleva el libro de DAS como guía, entonces al final hay un capítulo sobre ensayos geofísicos, que es tratar de interpretar con ensayos rápidos y económicos lo que hay en el subsuelo, ¿ya? A través de una interpretación, aplicando principios muy sencillos de la física básica, de la física elemental. Y en este caso tenemos 2 ensayos que usamos en la ingeniería civil. Usamos la sísmica de refracción, hablaremos un poquito de esta, donde se libera una cantidad de energía en un punto determinado y se registra las oscilaciones del terreno en la superficie, desde luego, a través de unos pequeños medidores de aceleración, ¿ya? Que los llamamos geófonos, ¿de acuerdo? Es lo que hacemos. O sea, medimos en sí, lo que hacemos es disponemos en el campo los geófonos, los colocamos en el terreno en una posición bien detallada, bien medida, y después liberamos una energía a una cierta distancia de los geófonos y registramos la llegada de las ondas a estos geófonos. Tenemos aparatos en la ingeniería civil, aparatos con 24 geófonos y con 12 geófonos. O sea, y vamos a detectar la llegada de las diferentes ondas que hay. Hay unas ondas de propagación. El principio de la propagación de ondas ya lo hemos estudiado en la física también, y simplemente es genérico, ¿no? Esas son ondas de sonido, es lo mismo, pues son ondas de presión. El sonido no es nada más que una onda de presión, ¿no es verdad? Eso hacemos también aquí en el terreno. Y vamos a correlacionar estas velocidades de propagación de ondas, que pueden ser longitudinales, frontales, que se las llama de compresión, o pueden ser ondas también transversales, como tal, que van avanzando, ¿no es verdad? A ver, el fenómeno este es lo más sencillo, es imaginarse, y ustedes han jugado alguna vez un estanque de agua en reposo, y a ver, agarren ustedes y liberen cierta cantidad de energía sobre esa superficie. Agarran una grava o algún objeto interesante que tenga un buen peso, una pluma no les va a generar la energía necesaria, y échenlo a ver a la superficie libre del agua. Enseguida van a ver ustedes que genera una perturbación y la superficie se ve como la onda, ¿no? Se va expandiendo en forma concéntrica desde el lugar donde ha caído
el cuerpo que hemos arrojado. Eso estamos introduciendo, sí, energía, no se olviden. Su cuerpo tiene una masa, su cuerpo tiene una cierta velocidad, está la gravedad, ¿de verdad? Entonces, estamos introduciendo energía en ese cuerpo de agua. El cuerpo puede ser cualquier cosa, puede ser agua, en este caso para nosotros va a ser sólido, va a ser el suelo, el terreno, ¿no es verdad? Y se van a generar estas ondas. Y si ustedes agarran y hacen el ensayo en un bañador, van a ver entonces que una vez llega la onda a las paredes físicas sólidas del bañador, de ese medio agua, va a haber una reflexión. En este caso no hay refracción, sino una reflexión, y vuelven las ondas otra vez hacia el lugar de origen, y así poco a poco la superficie de agua que inicialmente estaba en estado de reposo va a volver a su estado de reposo, porque la energía se va disipando, ¿ya? Bien, aquí para aplicar este principio de la refracción, se aplican esos dos principios básicos. Cuando hablamos de principios son axiomas, ¿no? Hablamos de principios, son cosas que se han demostrado experimentalmente. Aquí no hay una deducción matemática, si quiere. Sí, las matemáticas las usamos después para ver cómo se propagan las ondas y las relaciones entre los diferentes variables independientes, ¿ya? El principio de Huygens dice que una onda que se va trasladando es un nuevo centro generador de ondas. Es un principio fundamental. O sea, la onda, el frente de una onda, a su vez, es también un generador de otras ondas, si quieren ustedes. Y el principio de Fermat, que dice que el movimiento es ondulatorio, o sea, esta vibración que voy a tener acá en el terreno debido a esa liberación de energía, siempre se va a mover por el medio con una velocidad de propagación más grande cuando hay un cambio de material, cuando hay un cambio de físico del material. O sea, en las zonas, en los planos de contacto entre un material A y un material B, siempre la onda se va a mover y va a ir generando otras ondas por el medio de mayor velocidad. Aquí vamos a suponer de que el medio de estrato 1 es mayor al estrato 2, ya con sus velocidades de propagación respectivas, B1 y B2. ¿Ya? Bien, aquí tenemos el efecto de la refracción. Hay un ángulo de incidencia acá de la onda, y este ángulo es refractado en el material de mayor velocidad, que de hecho va a ser un material con otra densidad también, ¿no? Y en todo ese análisis suponemos de que la velocidad de propagación de los diferentes estratos se va incrementando en profundidad, ¿ya? Lo que nos interesa es entonces encontrar esta velocidad de propagación y interpretarla de tal manera de que podamos nosotros desde la superficie, desde donde estamos midiendo oscilaciones y generando, introduciendo energía al terreno, podemos saber qué hay en el subsuelo. Algo que sí lo podemos hacer con perforaciones. Perforaciones son muy caras. Con un ensayo de refracción, entonces, podemos encontrar las variaciones, los planos de contacto entre diferentes estratos. Y de acuerdo a esa velocidad, interpretarlos para hacer la hipótesis lógica de acuerdo a la experiencia que tenemos y a las tablas y a los datos que tenemos de las velocidades de propagación, y poder plantear y conocer qué tipo de material tenemos en el subsuelo. Claro que un estudio de geofísica no reemplaza de ninguna manera los estudios puntuales hechos in situ, ¿no? Pero de hecho esto nos ayuda mucho en la primera fase de un estudio, o para poder extrapolar los datos que podamos tener de una perforación. Bien, y aquí es válida, que también es la parte de la óptica, la ley de Snell. La ley de Snell, no, este señor Snell era un holandés, creo del siglo XVII, o XVIII, sí, XVII o XVIII, encontró él haciendo sus experimentos que la relación entre los ángulos, rayo de incidencia,
rayos refractados, alfa 1 y alfa 2, ¿ya? La relación de sus senos es igual a las velocidades de propagación. O sea, es una ley, es decir, es experimental. Su deducción es simplemente la experiencia, haber observado sistemáticamente el fenómeno y se llegó a esta conclusión, es una ley universal. Bien, y cuando tenemos entonces un ángulo tal de incidencia, lo vamos a llamar alfa 1,1, y que corresponde a un ángulo de refracción de 90 grados, estamos hablando entonces de la incidencia crítica. O sea, esa es la refracción total, ¿no? Y eso es lo que andamos buscando y vamos a aplicar para poder estudiar el subsuelo haciendo un ensayo de refracción sísmica. Tenemos enseguida voy a hablar un poquito más de eso. El equipo que estamos usando actualmente, ¿no es verdad? Los geófonos y un montón de cables, hay mucho cablerío aquí, porque cada uno de los geófonos que se instala muy bien y sólidamente en el terreno, tienen que estar conectados al sistema central, que en sí es una computadora, si quieren ustedes, que me va almacenando toda la información que se va registrando y las oscilaciones en cada uno de los geófonos, ¿no? Que nos va a interesar mucho la llegada de las ondas que se van a tener, ¿no es verdad? Este es en sí entonces el esquemita, así de sencillo. Llegamos al campo, yo espero que hayan visto ahora todavía con la pandemia, no podemos ir un ratito al laboratorio para que vean el equipo, por lo menos vean, ¿no? Y se haga un pequeño ensayo ahí en los predios del laboratorio, en la tamborada. Colocamos los geófonos, todos los geófonos están conectados al sismógrafo, ¿no? Y se genera una onda, o sea, se libera energía. Bueno, y esa energía evidentemente va a empezar a propagarse en el espacio, en todo este terreno, ¿de acuerdo? Y claro, va a llegar alguna vez esta oscilación. Aquí las partículas están oscilando, ¿verdad? Y es lo que registramos en cada uno de estos geófonos. Y resulta que esto, si se fijan ustedes, es espacial, ¿no? Ahora bien, si esta onda llega a un determinado punto donde hay un cambio de material, o sea, una velocidad de propagación diferente, va a ocurrir la refracción, ¿de acuerdo? Pues la refracción se da cuando hay cambio de material, cuando hay otro material. En este caso, por ejemplo, un material con una densidad muy baja, ¿no es verdad? Y un estrato que fue formado un evento natural determinado que se lo formó encima de otro material que tiene otra génesis, otra historia, que va a tener otras propiedades. Y lo que a nosotros nos interesa en sí con este tipo de ensayos es encontrar cabalmente los planos de contacto entre esos materiales. Ahí va a haber una refracción. En ese momento la onda se va a empezar a mover y va a moverse mucho más rápido por el plano, pero en el medio que tiene mayor velocidad, y a su vez es una fuente de energía, hemos dicho, va generando también otras ondas que van siendo registradas por otros geófonos, ¿de acuerdo? O sea, finalmente entonces lo que hacemos es, tenemos los geófonos en el terreno, ¿de acuerdo? Vamos a liberar la energía, liberamos la energía y vamos a tener entonces que medir la llegada de la oscilación, o sea, de la perturbación, la primera llegada donde empezamos a detectar el movimiento en cada uno de los geófonos. Y vamos a dibujar, vamos a sacar estos datos, ¿de acuerdo? O sea, el tiempo y la distancia. La distancia es la que medimos con mucho cuidado en situ, para hacer el ensayo, donde colocamos los geófonos, cada uno de los geófonos. Y aquí tenemos el tiempo de llegada, partiendo del punto de partida donde se ha generado la fuente de energía. Perdón, aquí, la fuente de energía. ¿Ya? La fuente de energía que sería el punto 00. Y vamos a plotear, vamos a determinar esta curva, que la llamamos la curva cromodrónica. ¿Ya? Cromodrónica, que simplemente es la función entre la distancia de los geófonos y el tiempo de llegada de la primera perturbación. Y de esta información
vamos a deducir cosas importantes. Cabalmente vamos a poder deducir la velocidad de propagación, ver cuántas de cada una de las capas que podamos identificar. ¿Cómo identificamos las diferentes capas en el subsuelo? Es analizando simplemente esta curva cromodrónica, ¿de acuerdo? Porque vamos a ver aquí, y podemos deducir la formulita muy sencilla, que estos puntos del experimento van a poder ser ajustados con correlaciones lineales, con funciones lineales. Por ejemplo, aquí voy a tener una correlación lineal, aquí voy a tener una segunda correlación lineal y aquí una tercera correlación lineal. Siempre hay errores de mención, ¿no? Aunque normalmente nos salen casi en líneas rectas, evidentemente. Y si hacemos la propagación de ondas clásica, vamos a ver que esa es una función lineal entre el tiempo y la distancia, ¿ya? O sea, que viendo los cambios de pendientes en esta curva cromodrónica, vamos a saber cuántas capas tenemos de material en el subsuelo. Y de hecho, si hacemos el ensayo además, o sea, la deducción matemática, que no le he puesto creo acá, bueno, es simplemente un pequeño cuadro, la curva andromocrónica, vamos a ver que la inversa de la pendiente de cada una de las líneas que son las que mejor se ajustan a los puntos medidos, es el inverso de las velocidades de propagación. Eso demostramos. Yo desearía que ustedes estudien un poco esto y ya, yo creo que la única forma de que ustedes jóvenes, señoritas, estudien un poco es haciendo, y les voy a pedir acá, y como esta clase no es de hormigón armado, es una clase de geotecnia, donde tienen que pulir un poco y ampliar conocimientos de la parte geotécnica para aplicarla en fundaciones. Entonces, yo voy a escribir en el sistema la práctica. Ustedes ya me han hecho una práctica, ¿no? Esta que no me acuerdo, caramba. Tengo que revisar. Esta recién está con la 1, esta va a ser la 2. La 1 es hacer todo el cálculo que tienen que entregar la próxima semana, ¿ya? Entonces, desarrollar, esa va a ser la práctica, la voy a escribir después de la clase, desarrollar el método geofísico de refracción sísmica, ¿ya? Ustedes van a estudiar un poco, van a encontrar, hay mucha literatura, sin duda ahora con el internet sí encontramos mucha literatura, y ustedes van a demostrar de que matemáticamente, ¿no? De que la inversa de la pendiente es simplemente la velocidad de propagación, y aquí lo mismo, la inversa de la pendiente es la velocidad de propagación, ¿ya? Y además, para este segundo caso, es un caso de dos capas, por ejemplo, dos estratos, nosotros vamos a poder, partiendo de la correlación que hagamos, del ajuste que hagamos para todos los puntos de medición en esta segunda parte, la parte de la derecha, que nos va a permitir encontrar la velocidad de propagación de un segundo estrato, nos va a permitir además, con este tiempo de intercepción, calcular el espesor del estrato 1. Aquí estamos hablando solo de 2 estratos, ¿de acuerdo? Entonces, no más. El estrato inferior te va a tener un espesor infinito para nosotros, no tenemos un límite aquí abajo. Pero el primer estrato, claramente se lo ve en la curva dromocrónica y se lo vamos a poder calcular partiendo de la intercepción. Eso van a demostrar ustedes, van a sacar, estudien un poquito, les pondré algo de literatura, pero es para que ustedes copien. La cosa es que hagan su buen estudio de literatura también, ¿no es verdad? Para poder encontrar todo esto. Con el registro que hemos sacado. Lo único que hacemos estos son registros automáticos ahora, ¿no? Y vamos sacando la primera llegada a los diferentes geófonos, ¿ah? De la perturbación como tal en función del tiempo. Normalmente los tiempos siempre son muy pequeñitos, están en milisegundos, ¿ya? Por las velocidades son grandes. Si hacemos esto, definimos entonces cuál es la velocidad
con la cual se propagan las ondas en las capas diferentes. Y estamos definiendo además el límite entre estas capas como tal. Esos datos los vamos a interpretar. Creo que tenía aquí una... No, esto tengo en otra parte, caramba, van a disculpar, porque esto es más, pero vale la pena tener esto. Estamos hablando de las velocidades de propagación en kilómetros segundo y vamos a interpretar los datos que tenemos para saber si tenemos una arena gruesa o si tenemos arcilla o si tenemos grava o si tenemos suelos morrénicos debido a las glaciaciones, ¿no es verdad? Y también todo lo que se refiere a las rocas, al basamento rocoso. Y si ustedes se fijan, cuando estamos encima de la napa freática, las velocidades de propagación fácilmente pueden ir de aproximadamente 0.35, kilómetros segundo hasta un 1,2 kilómetros segundo, ¿no? Aquí nos es a veces más difícil encontrar el terreno que tenemos y el terreno, el tipo de terreno, porque aquí lo que hacemos, no se olviden, es una identificación indirecta del terreno, del subsuelo, partiendo de las velocidades de propagación. Esto se hace más fácil cuando estamos debajo de la napa freática, porque definitivamente, si bien hay coinciden entre arena gruesa y arcilla, por ejemplo, pero sí hay una diferencia clara, ¿no es verdad?, en los valores que tenemos. O sea, varía mucho. Eso es de verdad que no hay una formulita que nos diga exactamente es el terreno que hay. Ahí es donde juega la experiencia del ingeniero que interpreta esos datos un rol bien importante, ¿no es verdad? Porque cada vez aprende más, conocemos de los terrenos. En el caso de Cochabamba, nos va a permitir entonces definir mejor qué tipo de terreno tenemos en profundidad. Lo vamos a corroborar evidentemente con una perforación. Y en el momento que usted tenga una perforación en un perfil, ¿no es verdad?, y veamos el material real que tengamos, hemos sacado muestras, hemos hecho análisis de granulometría, análisis de los límites de consistencia, ¿no? O sea, conocemos qué tipo de material tenemos y tenemos las velocidades medidas. Entonces, para nosotros va a ser mucho más fácil asignar el tipo de suelo que tenemos una vez hemos definido este tipo de, este límite, por ejemplo, entre el estrato 1 y el estrato 2. Eso lo vamos a confirmar. Es por eso que normalmente hacemos siempre ensayos, hacemos los ensayos geofísicos primero y después las perforaciones, ¿no? Y las vamos a hacer allá donde nos permita conseguir la información que necesitamos para nuestra fundación y además interpretar bien esos datos para extrapolarlos ya en forma más volumétrica como tal. Aquí, por ejemplo, un ejemplo les doy reciente hace un año, 2 años, ya un año, que se hizo un trabajo aquí en Vallehermoso, en lo que se llama el Alto Cochabamba, ¿ya?, donde necesitábamos conocer entonces el tipo de terreno que había y qué tipo de terreno íbamos a encontrar, y evidentemente se hizo el estudio y vemos aquí cómo varía la velocidad de propagación de corte, que le llamamos, ¿no?, en función de la profundidad. Y aquí ustedes pueden ver fácilmente, ¿no? De repente aquí a los 14 metros de profundidad se ve un cambio total de la velocidad. Eso significa entonces que aquí tengo un tipo de terreno y aquí tengo otro tipo de terreno. Lo vamos a ver, lo vamos a estudiar con sus velocidades, características, como tal, ¿ya? O sea, toda la interpretación, nosotros no vamos a hacer geofísica, no somos geofísicos, pero vamos a usar este tipo de información. ¿Y cómo lo vamos a usar? Por ejemplo, si tengo yo esta velocidad de corte, ¿ya? Bueno, aquí es verdad que, fíjense ustedes la cantidad de datos de medición que tenemos, pero este grafiquito, les digo, en la práctica, de verdad que a veces ayuda. ¿Por qué? Porque tengo aquí los diferentes terrenos, como si limos, suelos vegetales, arenas, gravas. Aquí tengo también rocas muy meteorizadas e incluso rocas intactas, y nos dan información experimental, porque esa es información experimental, que es lo que hacemos y echamos manos nosotros cuando hacemos un trabajo, ¿no es verdad?
necesariamente. Tenemos que hacer un trabajo. Entonces, vamos a ver nosotros acá, vamos a ayudarnos, además en función de la profundidad y con las formulitas empíricas, en función de la velocidad de propagación, por ejemplo, en este caso, qué peso específico voy a tener de mi suelo. Y resulta que es una ecuación logarítmica, ¿no? Aquí la escala esta es logarítmica, esta es lineal, el peso. Pero nos va a ayudar mucho. Nos ayuda, por ejemplo, si tenemos, aquí fíjense ustedes cómo varía el peso unitario, y aquí sí la unidad está muy bien colocada, ¿verdad? Kilonewton metro cúbico, de arcillas intactas, muchas sobreconsolidadas, evidentemente, porque si están sobreconsolidadas van a tener una velocidad mucho más grande, ¿verdad? Todos los puntitos, aquí hay mucha información de arcillas, y además nos dan como variable, otra variable independiente de la profundidad, en la cual vamos a tener para estimar sus pesos. Y si ustedes ven acá, si nosotros damos una profundidad baja entre 1 y 10 metros, entre esas dos líneas, ¿ya? Y tenemos aquí la velocidad, entonces con la velocidad yo puedo sacar un valor promedio directamente de mi peso unitario. Y ustedes saben que ese peso unitario sí es fundamental para nosotros, lo necesitamos para calcular capacidades portantes, distribución de esfuerzos, etcétera, etcétera. O sea, tiene una aplicación directa como tal, ¿ya? Un segundo método. ¿Cuál es el segundo método? Es meter una corriente en el terreno. Metemos una corriente en el terreno y vamos a medir básicamente la resistividad. Y ese es un parámetro que lo vamos a correlacionar con el tipo de suelo que se puede esperar como tal. En este caso, cuando hacemos geoeléctrica, partimos de la ecuación de Ohm, que sí es conocidísima por ustedes, que dice que la resistencia medida en Ohm es igual a la diferencial de voltaje medido en voltios, dividido por la intensidad de la corriente continua en amperios, como tal, es el N. Y por otra parte, conocemos la definición de la resistividad, que es simplemente la resistencia multiplicada por un coeficiente de disposición geométrica que tenemos, que es lo que vamos a calcular. Nosotros combinamos esas dos ecuaciones y vamos a tener entonces la ecuación de recurrencia, porque en el experimento medimos el delta V y el I para calcular el R. ¿Ya? Y del R vamos a calcular después la resistividad. ¿Y en qué consiste el ensayo en el campo? En 4 jabalinas, ¿de acuerdo? 2 jabalinas que son para hacer el circuito. Esta es la fuente de energía. Normalmente una batería, usamos una batería de camión, es lo ideal, en 150 amperios. Podemos usar también una batería de auto, ¿no? Pero mucho menos amperios, porque esas se puede alargar esta longitud, puede ser de hasta centenas de metros. 2 jabalinas para meter la corriente. Y tenemos aquí un circuito, ¿verdad? Y aquí estoy midiendo la corriente. Y otras 2 jabalinas para medir el diferencial de voltaje, ¿no? Porque sí sabemos, si yo estoy introduciendo una corriente al terreno, pues voy a tener estas líneas de flujo, ¿de acuerdo? Claro que van a ir variando, no van a ser todas bonitas, como hemos aprendido en la física, porque aquí el material no es pues homogéneo, es heterogéneo, ¿no es verdad? Y vamos a tener este tipo de líneas de flujo. Bueno, ustedes saben que las líneas de flujo están perpendiculares a las líneas de potencial, ¿no? Aquí falta dibujar las líneas de potenciales acá, ¿no? Que son perpendiculares, ¿no? Es la red que hemos estudiado cuando estudiábamos también el flujo de aguas y para estudiar además la infiltración, el movimiento de aguas en los suelos, ¿no? Son las leyes físicas, son las mismas prácticamente que las leyes del movimiento de la corriente como tal. Y aquí medimos el diferencial de voltaje. Y de aquí vamos a sacar entonces directamente, haciendo todas las inversiones necesarias, la resistividad. Y esta resistividad del terreno finalmente tiene que ser interpretada. Nuevamente tenemos que interpretar acá,
¿no? Y claro, lo principal aquí es que tengamos claro de que, y es lo que nos interesa a nosotros sobre todo, bueno, perdón, aquí, ¿ya? Sedimentos y sedimentos glaciares. La arcilla es tremendamente un conductor muy bueno, o sea, tiene una resistividad muy baja, alrededor de, qué sé yo, aquí 2, ¿no? Y puede variar de acuerdo a su compactación, de acuerdo a su sobreconsolidación, podría llegar eventualmente hasta unos 100 o metros, que tenemos que interpretar entonces, ¿no? Y no así con la grava y la arena, ¿no? Que tienen resistividades mucho más grandes. Y cuando están saturados, bueno, van a estar por encima de 100 hasta 500. O sea, el geofísico nos hace entonces la interpretación para que nosotros podamos suponer y hacer nuestro modelito de qué tenemos en el subsuelo, ¿ya? Esos son los ensayos recurrentes. Normalmente, para edificaciones, por ejemplo, usamos el método de refracción sísmica. Para puentes, sin duda, cuando hay que ver la fundación de un puente, sus estribos y sus pilares, hacemos primero la geofísica y después vemos y decidimos la perforación, ¿no es verdad? Para sacar testigos y tener ya un conocimiento mucho más preciso del subsuelo como tal, con toma de muestras y hacer todos los ensayos en las perforaciones. Las perforaciones son relativamente caras, ¿no? En suelos cuaternarios hacemos SPTs y después tenemos que entrar ya a las perforaciones diamantina, necesariamente, ¿no? Bien, tenemos que, una vez hemos tomado muestras, tenemos muchos ensayos que hacer en laboratorio también, ¿no es verdad? Para identificar bien las propiedades del material. Al final vamos a ver el final de la película de que no necesitamos, necesitamos un par de parámetros de resistencia del suelo y un par de parámetros de deformación del suelo para resolver los problemas, ¿no? Pero tenemos que ver de dónde vienen. Normalmente, y es un problema serio en la práctica, sabemos aplicar una formulita, porque es llenar datos cuando estamos ahí de formuleros, ¿no es verdad? Pero si no sabemos justificar plenamente el valor de esos parámetros mecánicos, de esos datos que hay que meter a la formulita, entonces sus cálculos pierden no solo credibilidad, sino seriedad como tal. Es por eso que tenemos que hacer ensayos en laboratorio permanentemente. Asumimos, y con la experiencia se puede ir asumiendo un rango de valores que nos va a ayudar mucho, ¿no? Pero al final de cuentas sí tenemos que hacer ensayos. Primero vamos a identificar los suelos, ¿no? Definitivamente. ¿Y cómo los vamos a identificar? ¿Se acuerdan ustedes? Ya saben, hay que hacer la granulometría y hacemos por tamizado hasta la partícula de 74 micrones y de 74 micrones para abajo, o sea, el limo y las arcillas con granulometría. Después vamos a sacar los límites de consistencia y plasticidad, que los llamamos los límites de Attenberg. Con estos dos ensayos, de hecho con la cartita de Casagrande, vamos a clasificar el suelo, ¿verdad? Eso hablaremos después, vamos a hablar sobre la clasificación del suelo. Después necesitamos normalmente hacer ensayos químicos, ¿ya? Claro, todo esto vamos a concluir con la clasificación universal de los suelos, que es nuevamente una norma norteamericana, que la tienen también ustedes, ya la han aplicado en mecánica del suelo, ¿no es verdad? O sea, sí la vamos a aplicar entonces. Después nos interesa conocer el estado natural del suelo, estado natural, y para eso sacamos una muestra inalterada y tenemos que conocer el contenido de la humedad, el peso específico de las partículas, tenemos que pedir que nos hagan, peso unitario del suelo, ¿ya? Y el peso unitario sumergido. Eso juega un rol muy importante en varios proyectos, sobre todo ya de ingeniería civil. O sea, saliendo ya del ámbito urbano, donde solamente estamos pensando en edificios, ¿no es verdad? O sea, esos son ensayitos que tenemos que mandar a hacer también en el laboratorio. Y finalmente, la resistencia al suelo. Y lo principal para nosotros, evidentemente, son los ensayos de corte directo, ¿verdad? De donde sacamos dos parámetros fundamentales de resistencia del suelo, que es la cohesión y el ángulo de fricción, ambos efectivos, ¿no?
O sea, tenemos que hacer el ensayo de corte directo. Ensayos de compresión simple, ¿sí? Ensayos odométricos, o sea, de consolidación también los llamamos. Eso sí es imprescindible hacerlos para lugares donde vamos a construir en suelos muy finos, básicamente arcillas y arcillas limosas e incluso suelos limoarcillosos. Tenemos que hacer nuestros ensayos odométricos o de consolidación necesariamente, ¿ya? Ensayos triaxiales los pedimos también en cierta medida y que nos permite también calcular el C y el phi, la cohesión y el ángulo de fricción como tal. Y finalmente, para casos especiales, un ensayo de presión de hinchamiento. No, esa es simplemente una lista. Aquí tal vez deberíamos colocar qué es lo más importante para nosotros que de rutina. De rutina es evidentemente granulometría, consistencia y plasticidad, y de acuerdo a lo que veamos allá, podemos omitir a veces los ensayos químicos. Depende de lo que estamos sospechando, ¿no? Y que lo que pueda atacar sobre todo a los hormigones que van a estar en contacto con el suelo para hacer su clasificación. La humedad sí, normalmente la tomamos. Peso sí es importante. El peso de las partículas es interesante tener para aplicar ciertos coeficientes del terreno, pero lo más importante es los pesos, ¿no? Que los vamos a hacer evidentemente directamente en el laboratorio, teniendo balanzas y teniendo el horno para disacar, donde tenemos que tener la muestra en 104, 105 grados Celsius de temperatura durante 24 horas, ¿no? Para sacar todo esto, ¿no? Y bueno, el peso sumergido es el que está totalmente saturado, eso es decir, el peso sumergido. Y el ensayo de corte. Tal vez aquí lo que podemos hacer, ¿dónde está esa? ¿Dónde estoy yo? No sé por qué no hemos seguido acá. Los más importantes, tal vez los quiero pintar acá. Lo que sí necesariamente tenemos que hacer, ¿listo? No sé si se va a poder bien en rojo. ¿Se puede ver bien? ¿Se distingue? Lo imprescindible estamos marcando acá de los ensayos que necesitamos. ¿O prefieren otro color? Otro color, ingeniero, por favor. Otro color. Usted me dice entonces qué colorcito vamos a usar. O negro, negro. Se ve bien, ingeniero. ¿Qué? ¿Está mejor así? Sí, está mejor. Mejor. Eso es lo que estamos marcando ahorita, es lo que sí o sí tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Tenemos que ejecutar, que tiene que ser parte de su alcance de trabajo cuando tenemos. Y que saben qué, muchachos, señoritas, normalmente nos hemos acostumbrado en la práctica a que el estructuralista, muchos de ustedes están haciendo sus estudios en estructuras, le piden al geotecnista su capacidad portante. Listo, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cómo viene? ¿De dónde viene? No se preguntan. Yo pienso que no está bien. No podemos compartimentar el conocimiento, llevarlo a ese extremo, a ese grado, ¿no? El ingeniero de estructuras, que ahora tiene que hacer estudios mucho más sesudos sobre la interrelación estructura-suelo, estructura terrena de fundación, necesita más valores como tal. Aquí normalmente sí pedimos, porque tiene que ver con la resistencia del suelo, contener humedad y los pesos, ¿ya? Aunque el principal es el peso unitario del suelo. El sumergido no es tan imprescindible. Después, aquí sí vamos a pedir siempre el ensayo de corte y suelos finos, vamos a tener que ampliar un poquito, tener una leyenda aquí, ¿ya? Esos son, los que están en negritos acá, son necesariamente aquellos ensayos que sí en forma rutinaria vamos a pedir, ¿de acuerdo? Necesariamente para muchos casos he visto que se pide también el peso específico de las partículas. Bueno, es interesante, sí, pero no es un peso que yo lo aplico directamente en mis análisis, ¿no?
los análisis respectivos, ¿no? Y tal vez yo pienso que para que no falle uno con sus datos, el peso unitario sumergido tal vez, ¿ya? Lo que vamos a hacer, vamos a hacer un ejercicio, y de verdad me voy a poner valiente, aunque hay muchas cosas que hacer todavía. El tiempo falta, los días se hacen cada vez más cortos, y es la sensación que uno tiene. Entonces vamos a decir, hemos pedido al laboratorio estos ensayos, es el informe del laboratorio, y quiero hacer con ustedes un ejercicio de cómo aplicamos estos datos para dar respuesta a lo que tenemos entre manos, ¿verdad? El diseño que estamos haciendo. Bien, entonces hacemos ensayos, pero nos vamos a tener que preguntar un poco, ¿qué es un método de ensayo? Hemos dicho, hacemos ensayos, ¿no? Caramba, sí, está muy bonito. Pero ¿cómo definimos este método de ensayo? ¿Ya? Y lo vamos a definir, o vamos a adoptar la definición del profesor Ulusay. Él es un turco, trabaja en Estambul, y actualmente es presidente de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, por ejemplo, Ulusay. Él ha trabajado mucho en este campo de los ensayos laboratorio. Y vamos a definir nosotros el método de ensayo, lo que es un ensayo entonces en sí. ¿Qué es un ensayo, diría yo, más que método de ensayo? Yo diría, voy a borrar esto, porque para que sea más claro y podamos memorizar mejor. ¿De acuerdo? ¿Qué es un método de ensayo? ¿Qué es un método? ¿Qué es un ensayo simplemente? No método, pues, que es el ensayo. Los diferentes ensayos de los cuales estamos hablando ahora, ¿no es verdad? Y es el procedimiento para la identificación, el primer grupo de datos que hemos hecho, ¿no? Medición y evaluación de una o más cualidades, características de las propiedades del material. En este caso, el material es el suelo, ¿no es verdad? Definitivamente. Tal vez prefiero más dejarlo así amplio como lo ha formulado Ulusay, porque este material puede significar otras cosas, porque un ensayo puede ser un ensayo en hormigón, un ensayo en acero, un ensayo en cualquier material, ¿no es verdad? Material, en este caso, en nuestro caso, el material es el suelo granular formado por pequeños clastitos con diferente tamaño, que tienen diferente composición química. En la mayoría de los casos, evidentemente, mucha sílice, o sea, hay mucho óxido de silicio, ¿no? Que es la arena más limpia y bonita para hacer buenos hormigones. Saben ustedes ya, cabalmente tiene que ser esa arena limpia con granitos, partículas que sean cuarcíticas, ¿no? ¿Verdad? Bien, este va a ser para nosotros el ensayo, o sea, es todo un procedimiento. Procedimiento está involucrado también metodología, ¿no es verdad? Voy a identificarlo muy bien y mediré, pues, evaluaré diferentes cualidades. Por ejemplo, aquí, qué sé yo, estamos hablando de peso específico, tengo que medirlo, tengo que evaluarlo y tengo que hablar más de él. En suelo, saben ustedes que es bien importante para nosotros, por ejemplo, las densidades, ¿no? Las densidades del suelo juegan un rol muy importante. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver directamente con la resistencia, va a tener que ver y va a tener que ver también con el peso mismo específico del material como tal, ¿no? O sea, vamos a ir definiendo las propiedades, las diferentes propiedades que necesitamos y las vamos a encontrar a través de todos estos procedimientos que están normados como tal. Pero aquí vamos a tener dos principios básicos. Y que ahora, por favor, ustedes tienen que empezar a introducirse al siglo XXI, que miren que ya estamos, un cuarto del siglo XXI prácticamente ya se ha ido, ¿no? Ustedes son generación siglo XXI, definitivamente. La mayoría de ustedes han llegado a este mundo ya a este nuevo siglo XXI, ¿no es verdad? Entonces, o acercándonos al siglo XXI, ¿no? Estamos por ahí. Ustedes son gente del siglo XXI. La gente del siglo XXI tiene que ir adoptando los ingenieros, los ciudadanos que estudian ingeniería y que van a ejercer la profesión, que están preparando para resolver los problemas que tiene la sociedad en este campo,
tienen que modernizarse, en sentido de que y tienen que comprender qué es este material, ¿no es verdad? Y de hecho vamos a decir que el material es tremendamente aleatorio en sus propiedades. No hay propiedades únicas, ¿ya? Bien, y este concepto de incertidumbre, que es el carácter aleatorio, nos lleva a dos principios básicos cuando estamos en laboratorio y estamos haciendo ensayos. Es el principio básico de la repetibilidad, o sea, el ensayo tiene que ser repetible, y lo que se refiere a la reproducibilidad. O sea, esas son las condiciones que tienen que cumplir todo un procedimiento de cualquier ensayo. Tiene que ser repetible y tiene que ser reproducible, ¿de acuerdo? Veamos la repetibilidad. Y de hecho, cuando hablamos de ensayos, ojo, vamos a tener primero que, yo voy a ir a la inversa aquí en este orden de los criterios. Primero, tenemos un equipo técnico. Hay gente especializada en realizar el ensayo, el que conoce mucho, el que conoce muy bien las normas, las prescripciones y cómo se hace, ¿no es verdad? Tenemos un equipo, ¿no es verdad? Eso es básico. Si yo no tengo equipo y no tengo técnicos, no puedo hacer nunca un ensayo. ¿Ya? Cuando hablamos de la repetibilidad, entonces vamos a decir claramente que es, y vamos a referirnos a la precisión, siempre y cuando usemos el mismo método. O sea, aquí el método tiene que ver entonces con la norma. Y estamos usando nosotros, hemos echado mano, estamos echando mano a las normas americanas, norteamericanas. En poca medida normas de otros países son las mismas normas europeas, aunque muy vale la pena, de verdad, considerar más a las europeas, porque del mundo hispano parlante nosotros pertenecemos a este mundo de habla del castellano, bueno, ahora se lo llama genéricamente español, ¿no? Que es el idioma dominante. Castellano es el dominante y se lo llama ahora español, donde se produce conocimiento y tienen normas, tienen guías, etcétera, etcétera, en el idioma en el cual nos han enseñado a pensar, ¿no? A la mayoría de nosotros, no a todos. Hay muchos bolivianos que tienen el privilegio, además de haber aprendido a pensar también en algún idioma nuestro, ¿no? Un idioma llamado originario, quechua, aymara, guaraní. O sea que, pero vamos a echar mano entonces a la parte, a mucha literatura y mucha experiencia española, a decir verdad. Vamos a usar un mismo método, con un mismo equipo y el mismo técnico, los mismos técnicos, las mismas habilidades, ¿no es verdad? Y las muestras tienen que ser idénticas, tienen que ser iguales. Si yo cumplo primero con esas tres condiciones y además ya analizo mis ensayos, yo puedo decir que mi ensayo es repetible, que puede ser repetible, ¿no? Y va a haber métodos diferentes. Y aquí siempre vamos a tener una distribución de este tipo. No hay un valor absoluto, todo es estocástico y vamos a tener entonces que métodos diferentes, métodos más precisos, métodos menos precisos, pero que tienen que ser hechos con la misma norma, el mismo equipo y con el mismo conocimiento de los técnicos. Aquí sería muy difícil pedir además que sean los mismos técnicos, ¿no? Porque tener que llevar las mismas personas a diferentes laboratorios. Aquí estamos hablando entonces que un ensayo es repetible cuando la precisión de la medición es repetible, o sea, se llega prácticamente a los mismos resultados, el mismo método, el mismo equipo, y yo tal vez vamos a cambiar esto, operado por el mismo, operado yo, esto está muy, vamos a hablar con Zulay también, pero ahorita que converso con usted sobre esto, creo que esto hay que cambiarlo para que sea aplicable, ¿no? Operado no el mismo técnico, por técnico, hasta un ratito, por técnico de
La misma experiencia tiene que ser. La misma experiencia. ¿Sí? Entonces es más lógico, ¿no? Porque el mismo método vamos a usar en cualquier parte del mundo, el mismo equipo y el técnico con la misma experiencia, o sea, el que manipula, el que hace los ensayos. Y vamos a hablar entonces que el método es evidentemente repetible cuando la precisión tiene, aunque no les veo ahorita, no está tan clarito esto, para mí mismo ahorita de repente me pongo el técnico con la misma experiencia, bajo condiciones idénticas, en testigos, muestras iguales, condiciones idénticas, temperatura, humedad y todo eso, ¿verdad? Entonces el ensayo va a ser repetible. Y la reproducibilidad, que es otra cosa que nos interesa mucho, es cuando tenemos el mismo método, pero diferentes equipos y operadores. Y eso es lo que ocurre en la práctica, ¿no? Pero los ensayos tienen que ser reproducibles, como el 1 y el 2. El 3 aquí no es reproducible. O sea, de repente encontramos valores, datos de nuestro ensayo que se alejan de los otros ensayos. O sea, aquí podemos calificar nuestro ensayo como no reproducible, no lo podemos reproducir. Y eso, claro, se debe que no estamos usando los mismos equipos y no son los mismos operadores, aunque es el mismo método, la misma norma como tal, ¿ya? Y este problema en proyectos grandes es recurrente porque normalmente en un proyecto de importancia, un proyecto pequeñito, usted saca un par de muestras y las hace romper en un laboratorio, ponen de hormigón y esperemos que haga 3 ensayos y que los 3 ensayos den una resistencia de acuerdo a lo prescrito en el proyecto y ya está listo, ¿no? En proyectos grandes se tiene que hacer permanentemente todos estos ensayos de control de calidad del material que se está usando. Y claro, usted sabe, en cualquier proyecto hay 3 participantes básicos, ¿no es verdad? El contratista, el constructor, por eso hay una supervisión técnica, que es la que tiene que controlar en general la calidad de las obras que está haciendo el contratista. Y tenemos parámetros bien claros y definidos en cualquier especificación técnica de un proyecto. Y después del supervisor está evidentemente el llamado fiscal, que es el dueño de obra. Y más de una vez, cada uno de ellos hace sus ensayos en forma independiente. El contratista tiene que demostrarme con su laboratorio, con resultados que logre en su laboratorio, que lo que me está construyendo, lo que está entregando, responde satisfactoriamente a las exigencias de calidad. La calidad la medimos normalmente con parámetros físicos bien concretos, pues no es algo subjetivo, no es objetivo. Por ejemplo, estamos con hormigones, que tienen que demostrar que está llegando a las resistencias prescritas de un hormigón a los 7 días, a los 14 días o 28 días, ¿no? Y tenemos que y se tiene que hacer un cierto número de ensayos en función al volumen que es de hormigón que se ha podido vaciar, que se ha podido construir, ¿no? Paralelamente, el supervisor toma sus muestras del mismo hormigón, evidentemente, y hace sus ensayos para contrastar los resultados del laboratorio del contratista. Y el supervisor, por su parte, también va y controla el trabajo que está haciendo el laboratorio del contratista y el laboratorio propio contratado del supervisor, el fiscal, ¿verdad? Y al final tiene que, los 3 resultados, lo ideal sería para que sea reproducible, tienen que estar muy juntos. Este 3 debería estar muy junto acá. Supóngase que este es contratista, este es supervisor y este es fiscal, ¿ya? Para que todo sea aceptable y podamos decir que hay una reproducibilidad de los ensayos, los 3 tienen que estar muy juntitos. En este caso vemos claramente que los ensayos que está haciendo el contratista, en este caso el fiscal, hemos dicho que es el 3, no satisfacen las condiciones, ¿no es verdad? Caramba. Entonces quiere decir que ahí hay que analizar todo muy bien, porque él tampoco tiene criterios como para calificar el resultado de lo que han puesto sobre la mesa el contratista, el constructor y la ingeniería, la supervisión. O sea, algo anda mal, ¿no es verdad? Y eso hay que dilucidar.
pues aunque es responsabilidad del supervisor controlar la calidad de lo que está haciendo el contratista, el fiscal es el que autoriza finalmente y aprueba lo que hace el contratista y lo que hace el supervisor, ¿no? O sea que siempre ahí tenemos esa trilogía donde más de una vez tenemos grandes dificultades en las obras prácticas. En lo que se refiere a la repetibilidad y a la reproducibilidad, por ejemplo, tenemos en muchas obras, grandes obras civiles, hidráulicas, por ejemplo, presas, donde se usa mucho material suelto, ¿no es verdad? Presas con núcleos de material fino, enrocados y rellenos, y se usan muchos materiales, ¿no? El hormigón también, la arena, la grava, etcétera, etcétera. Bien, y esos materiales tienen que ser aprobados, ¿no es verdad? Tienen que ser aprobados para su uso. En ese caso, por ejemplo, la granulometría juega un rol bien importante como parámetro que tenemos que determinar experimentalmente, ¿no? La granulometría, que está prescrita en las especificaciones técnicas, la permeabilidad, por ejemplo, tenemos necesariamente que controlar. La densidad es fundamental en muchas construcciones civiles, ¿no? La densidad es fundamental. Y para eso hacemos evidentemente un ensayito de Proctor. De eso ya no vamos a charlar acá, es otra cosa, ¿no? Pero para poder sacar la humedad óptima que necesito para hacer una buena compactación, para llegar a la densidad que necesito actualmente, ¿no? O sea, de verdad que hay mucho que hacer todavía en este campo, muchas obras que estamos haciendo de ingeniería civil. Los camineros, aquí todos los viales, tienen todo su curso ahora y tienen que aprender mucho más. El control que tienen que hacer, los ensayos de campo que tienen que hacer para que es algo diferente a lo que necesitamos aquí para fundación solamente, ¿no? Para conocer finalmente si un material es apto o no para ser la base o la subbase, la capa original sirve o no sirve para el camino. O sea, hay muchos ensayos entonces que tenemos que hacer y se nos hace cumpliendo los conceptos de reproducibilidad, de la reproducibilidad. No sé dónde me he ido ahorita. Bien, antes de mostrar son unos ejemplitos. Les muestro simplemente acá lo que debe tener, y como estamos ya escribiendo las normas, a ver si sacamos un año más o algo más, normas bolivianas, pero una norma normalmente tiene este esquema, ¿ya? Los métodos sugeridos tienen que tener estos 8, creo yo, estos 8 capítulos para que sean aplicables y podamos respetar la reproducibilidad, ¿la verdad? Y de los ensayos como tal, ¿ya? O sea, en cada norma me tienen que decir exactamente el alcance, el objetivo, qué equipos y el procedimiento, es bien importante. Y no solo el procedimiento, sino también los cálculos de todos los datos que he obtenido en el laboratorio, cómo llego yo, cómo proceso mis datos obtenidos para llegar al resultado que estoy buscando. Lo presento y finalmente, bueno, se da una recomendación, es decir, este suelo es así, así, y ahí acaba un informe de este tipo geotécnico para cualquier obra, en general, para cualquier obra. Seguramente vamos a ver la próxima clase no creo. Y bien, antes de acabar, aquí nos vamos a quedar porque son ejemplos simplemente. Aquí tengo algunos ejemplos, ensayos de corte que hacemos, que es bien importante, hemos marcado en negrito hace un momento, ¿no es verdad? Los ensayos de consolidación son muy importantes también para poder, vamos a tener que aplicar eso en algún problema, ¿ya? Y finalmente acabaremos acá todo esto con el contenido del informe técnico, geotécnico, o sea que para cualquier obra, ¿de acuerdo? Va a tener todo este contenido, ¿ya? Y yo les doy esto como guía porque les va a tocar en la práctica trabajar y hacer informes de este tipo y tener una guía más o menos de lo que tengo que tratar y tengo que presentar para que un informe sea completo. Creo que debe tener este contenido como tal, ¿ya? Bien, aquí nos quedamos. Los anexos añejos, esto, ¿verdad? No he puesto aquí, esto es de la norma española, ¿ya? Y tenemos diferentes ejemplos, como este ejemplo que hemos hecho para un edificio de 80 metros, imagínense,
en Alto Cochabamba. Claro, ya hemos bajado suficientes metros acá para poder saber. Semejante obra necesitaba de una perforación que la hemos hecho aquí de 50 metros, para saber exactamente cuál es el subsuelo, porque si aquí vamos a tener una obra tan grande que merece ser conocido el terreno en forma completa. Bien, yo no creo, quiero charlar con ustedes 2 minutos, aunque algunos deben tener alguna otra clase,